Bienvenido, el sendero de hoy nos llevará enfrente de las costas sur de Irlanda. Nos sumergiremos en las frías y oscuras aguas del Océano Atlántico en uno de los periodos más tristes de la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los mares eran el coto de caza de los tristemente célebres U-Boat. Los objetivos de las campañas de los submarinos, armados con torpedos alimentados por aire comprimido, fueron los convoys que traían suministros de Estados Unidos y Canadá a Europa. El 30 de julio de 1915, el buque de carga británico Iberian seguía su ruta que de Manchester, Reino Unido, le habría llevado a Boston, Estados Unidos. El Iberian fue avistado por el U-Boat U-28 en el Océano Atlántico a 9 millas náuticas, 17 kilómetros, al suroeste de Fastnet Rock, Irlanda. El fin del Iberian ya estaba cantado. Poco después de haber interceptado el cargo, el U-28 disparó un torpedo que impactó en la popa del barco. El Iberian explotó tras el impacto. Supuestamente, con el buque, explotó también una enorme criatura marina sin nombre. El mismísimo capitán del U-Boat, el comandante Freiherr George G. von Forstner, describió el hecho con estas palabras. El 30 de julio de 1915, nuestro U-28 torpedeó al vapor británico Iberian, que transportaba un cuantioso cargamento a través del Atlántico Norte. El buque se hundió tan rápidamente que su proa se elevó casi verticalmente en el aire. Instantes después, el casco de la Iberian desapareció. Los restos permanecieron bajo el agua durante unos 25 segundos, a una profundidad a todas luces imposible de evaluar, cuando de repente se produjo una violenta explosión, que disparó trozos de escombros, entre ellos un gigantesco animal acuático, fuera del agua a una altura aproximada de 25 metros. En aquel momento me acompañaban en la torre de mando 6 de mis oficiales de guardia, entre ellos el jefe de máquinas, el navegante y el timonel. Simultáneamente, todos llamamos la atención de los demás sobre esta maravilla de los mares, que se retorcía y luchaba entre los escombros. No pudimos identificar a la criatura, pero todos estuvimos de acuerdo en que se parecía a un cocodrilo acuático, que medía unos 60 pies de largo, con 4 extremidades que parecían grandes pies palmeados, una cola larga y puntiaguda y una cabeza que también se estrechaba en punta. Por desgracia, no pudimos tomar ninguna fotografía, ya que el animal desapareció de nuestra vista al cabo de 10 o 15 segundos. Esta descripción nos deja con muchísimas preguntas. Se ha teorizado que este encuentro podría ser la prueba de la existencia de un ejemplar superviviente de pliosaurio o mosasaurio, ambos parecidos a cocodrilos gigantes. Pero, hipotetizando de que una de estas dos especies no se haya extinguido, ¿es posible que un reptil marino pueda vivir en las aguas gélidas de Irlanda? La mayoría de los reptiles son de sangre fría. Sin embargo, existe un estudio de Aurelien Bernard de la Universidad de Lyon que sugiere que 3 grupos de reptiles marinos, los ictiosaurios con forma de delfín, los mosasaurios con forma de cocodrilo y los plesiosaurios, se saltaban esta tendencia. Tanto en aguas tropicales como frías, podían mantener una temperatura corporal constante que alcanzaba hasta 35 a 39 grados centígrados. También hay un pequeño número de investigadores que han sugerido que esta criatura pudo haber sido transportada por el buque de vapor cuando el barco explotó, afirmando que una criatura viva hubiese mantenido las distancias durante una batalla naval y el posterior hundimiento de un barco debido al fuego de los torpedos. Cabe afirmar que, a estas alturas, el misterio de la criatura del U-28 tal vez nunca se resuelva, ya que todos los testigos oculares del encuentro han fallecido y el Iberian descansa en el fondo del Atlántico Norte. Los críticos acerca de la veracidad de esta historia se inclinan a creer que von Forstner se haya inventado toda la historia, que por lo tanto no sería más que una puesta en escena. De hecho, la historia del encuentro fue publicada por primera vez en el periódico Deutsche Allgemeine Zeitung en 1933. Además, el capitán no menciona nada acerca del reptil en su cuaderno de bitácora. Según la práctica de la época, los cuadernos de bitácoras se mecanografiaban cada vez que el buque regresaba a puerto y se entregaba al comandante de la flotilla junto con muchos otros documentos. Las razones para decidir no reportar el incidente pueden haber sido diferentes y a lo largo de la historia ha habido capitanes que han decidido no denunciar incidentes similares.
Más problemático aún es el hecho de que de los supervivientes de la Iberian, ninguno mencionó jamás a ningún monstruo a pesar de que todos atestiguaron la explosión y obviamente se encontraban en el agua cuando sucedió. Algunos de ellos fueron entrevistados por el New York Times y el Washington Post, entre otros, y en ninguno de los artículos de estos periódicos dedicados a esta historia se encuentra mención alguna de la criatura. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué razón un capitán de la Marina Militar habría tenido que inventar algo parecido? ¿Crees que omitió los hechos en su cuaderno de bitácora por miedo a ser juzgado, o simplemente buscaba un poco de fama años después de los hechos? De todas formas, acuérdate de lanzarle un torpedo al botón de like y otro al de la campanita.